Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. El tema que vamos a ver hoy es el tema 42 de nuestra serie que estamos leyendo del libro de los Hechos. Dios siempre nos lleva a la delantera, es lo que el tema de hoy tiene por título. Dios siempre nos lleva a la delantera. Hechos es un libro que estamos estudiando un poco lento, ciertamente, porque estamos escudriñando todo, como dice el libro de Esdras 7:10, inquirir en la palabra de Dios, o sea, con tanta profundidad, y por eso es que hasta el día de hoy ya llevamos un buen rato estudiando el libro de los Hechos, y hoy nos corresponde abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer unos versículos, pero nosotros habíamos entendido y hemos ido transcurriendo a través de este libro los acontecimientos, en especial del apóstol Pablo, que ha comenzado en esta ocasión un segundo viaje misionero. Y durante su segundo viaje misionero podemos ver que un nuevo misionero se ha agregado a estas filas, al equipo, y su nombre es Timoteo. Y eso ocurre entre la ciudad de Derbe y de Listra. Pablo hizo 3 viajes misioneros, ¿sí? En este segundo vamos a ver que él hace su viaje por la ciudad de Galacia, por todo lo que tenga que ver con sus alrededores. Pero por lo menos vemos que Pablo no era un hombre que se quedaba quieto. O sea, él ya había transcurrido un primer viaje misionero, y eso transcurrió para su segundo viaje, más o menos dicen que de 8 a 10 años. Pero esos 8 o 10 años estuvo un tiempo en Jerusalén enseñando, se regresó a Antioquía de Pisidia a enseñar todavía, y ahora empieza su segundo viaje misionero. O sea, él no se quedaba quieto. Dios había puesto en su corazón las misiones, y cuando Dios pone en el corazón de alguien el ser misionero, Él no se estaciona en un solo lugar. Él no dice aquí me quedo y aquí me muero. Ayer hablábamos con una misionera, ¿verdad? ¿No? Ayer hablábamos con una misionera y nos hablaba de eso, de que no están quietos, están de aquí para allá, de aquí para allá, que ahora va a ir a Oaxaca, que después a Veracruz, y así anda. Dios ha puesto en el corazón de Pablo que tiene que viajar mucho él. Y no viajaba de turismo, ni mucho menos en primer clase, ¿verdad? Dios había puesto el viajar para llevar y predicar su palabra. No iba a tomar cafés de Starbucks o otras marcas, o allí en la playa, porque ahorita van a ver por qué les digo de esto de la playa o del río, ¿no? No estaba ahí poniendo su hamaca, ni tomándose selfies, nada de eso, porque ni había en primer lugar. Pero supuestamente si al día de hoy estuviera el apóstol Pablo, créanme que no lo haría. Y este segundo viaje misionero, él tiene el propósito principalmente de visitar las iglesias que ya había fundado unos 8 años anteriormente. Así es que él decide ir a ver qué ha pasado con las iglesias. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros, y que se hacía el apóstol Pablo, es decir, ¿estarán firmes los hermanos que en aquel tiempo? Sí, seguirán yendo a la iglesia los hermanos que en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Estarán siguiendo, amando a Dios con todo su corazón? ¿Qué le parecería si en este momento vendría el apóstol Pablo y diría: a ver, todos los que creyeron hace 10 años, ¿seguirán aquí? No, ¿qué creen? Que ya muchos nos abandonaron, muchos ya se fueron, o no, al contrario, va creciendo esto, va aumentándose esto. En ese segundo viaje vamos a ver lo que pasa, lo que pasó en este proceso de 8 o 10 años, porque ese viaje tiene muchas cosas que Pablo va a aprender. Dios le va a mostrar que más que nada es como dejarse guiar por el Espíritu Santo.
Y es por eso que les invito a que lean su Biblia, o si no tienen su Biblia, aquí en la pantalla va a aparecer del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 16 de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él todos los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que o sea Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Fíjense cómo es, los circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, o sea que era gentil, seguramente no era creyente. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles en Jerusalén y a los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En cada uno de estos casos, Dios lleva la delantera. Por eso yo les puse como título que Dios va delante de nosotros. Dios lleva la delantera abriendo el camino, y lo vamos a ir viendo así, con cierta claridad a medida que lo vamos estudiando. Pablo había perdido un compañero. ¿Quién era ese compañero? ¿Se acuerdan? Bernabé. Alguien que lo introdujo a la iglesia cristiana en Jerusalén, alguien que lo apoyó en un inicio, alguien que le fue de cierto estímulo para Pablo, alguien que Pablo necesitaba ya en este segundo viaje, y tú y yo necesitamos a alguien que nos anime, alguien que cuando estamos caídos pueda venir y decirnos: el Señor está contigo. Alguien que si no vienes a la reunión, que te marque, que te diga: hola, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Échale ganas, Dios está con nosotros. Mira, Dios es el que nos puede ayudar, Dios nos puede sostener. No, Pablo no tiene un Bernabé ahora, pero como el Señor va delante de nosotros, el Señor siempre tiene un sustituto para Bernabé, cuyo nombre, ya lo dije, es Timoteo. Y él va a jugar, Timoteo, un papel protagónico en el viaje de Pablo, en ese segundo viaje. De hecho, es la primera vez que nosotros oímos de Timoteo. Escuchamos acerca de Timoteo por primera vez en la lectura que hicimos. Pero Pablo menciona ya en sus cartas, en sus 13 cartas que él escribió, menciona a Timoteo como 9 ocasiones. En muchas veces como coautor, en otras veces como embajador de aquel que envía a hacer un trabajo en particular para cierta ciudad, para llevar ánimo, para fortalecer las iglesias. Y el texto nos dice que cuando ellos estuvieron en Derbe y en Listra, allí encontraron a Timoteo, un discípulo. Y eso quiero que lo recalquen muy bien: un discípulo. Regularmente un discípulo es aquel que sigue las ordenanzas, las enseñanzas de un maestro. No dijo que encontró a un Timoteo nada más común y corriente, sino a un discípulo. Posteriormente nosotros sabemos que la fe que ya tenía Timoteo en su corazón fue puesta por Dios. Nació ese corazón ardiente por la palabra desde su niñez. Pero la mayoría especula que con toda probabilidad Timoteo se convirtió en el primer viaje que hizo Pablo. ¿Hace cuántos años? 8 o 10 años anterior. O sea que era, yo creo que un adolescente, ¿sí? En su primer viaje que hizo Pablo. Y también su mamá Eunice y su abuela Loida, ¿sí? También se convirtieron a Cristo. Ellas también formaron un papel protagónico para Pablo en la ayuda, en la consejería, en la animación, en la fortaleza de las mujeres y de las jóvenes también. Y Pablo había estado ya en Listra, en donde ahora Timoteo está, fortaleciendo la fe de la iglesia. Y Timoteo probablemente yo creo que probablemente escuchó los sufrimientos de Pablo en su primer viaje, como en un momento dado acerca de sus sufrimientos, como lo vio a lo mejor, o lo dieron por apedreado. Bueno, lo apedrearon y lo dieron casi por muerto, ¿se acuerdan? En Listra.
Y ese Timoteo de quien los discípulos ahora en Derbe y en Listra hablaban de un buen testimonio, de un buen hombre, ¿no? Que daba testimonio. De manera que este joven, por su juventud, no hizo que no fuera valorado muy especial a pesar de que era joven él. Él tenía buen testimonio para aquellos que vivían alrededor de Listra, de Derbe, ¿no? En la misma ciudad. Por los ancianos de la ciudad, decían, este joven de verdad que sí ha puesto las cartas sobre la mesa y se ha fajado la cristiandad. No está de medias tintas, no es medio cristiano, no, él trae buenas cartas de referencia por nosotros de buen testimonio. Pablo era apóstol a los gentiles, pero él tenía un interés de continuar ministrando a los judíos. A lo largo de su ministerio, ministraba en las sinagogas, ministraba a los gentiles también. De manera que a Timoteo le sugiere ahora, le dice que te tiene que circuncidar para salvación. No para salvación de él, porque acuérdense que ya era cristiano Timoteo, sino para salvación de aquellos que lo veían, porque reconocían de parte de Timoteo que daba buen testimonio. Los judíos y también los gentiles sabían, pero entendían que ahora él iba a ocupar un cargo especial o iba a estar al lado de una persona especial llevando la salvación a los gentiles, a los que no conocían de Cristo, incluso a los judíos que no conocían de Cristo, ¿no? Que no habían aceptado a Cristo. Pero él tenía que llevar todas las credenciales posibles para que no fuera una piedra de tropiezo, y por eso le pide que lo circunciden a Timoteo. Pablo le dice, yo quiero que te circuncides para que me acompañes en este viaje, y tu circuncisión o falta de, ¿no? Que no sea una piedra de tropiezo para los que no creen en Cristo. Pablo está continuamente entendido, apercibido de las personas que estaban a su alrededor y de aquello que pudiera ver o ser una piedra de tropiezo que le impidiera creer en el evangelio. Pablo de esa manera lo dice a los Corintios en su primer carta. Usted lo puede leer, primer carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. En la Biblia de las Américas, habla en esta última frase, todo lo hago por amor al evangelio, para ser partícipe de él. ¿Cuántas veces usted tiene que hacer cosas por amor? ¿Verdad? Para ganar a la gente, que ya está cansado, que ya está agotado, que ya tiene la pila al 10, pero aún así lo hace ¿qué? Con amor. Lo hace con amor. En otras palabras, cualquier cosa externa que pudiera representar una piedra de tropiezo, hermanos, para alguien que llegara a creer en el evangelio, dice Pablo, yo lo voy a quitar de mí, ¿sí? En medio de mí, justamente por amor al evangelio, por amor a la salvación al perdido. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que evitar cosas públicamente, ¿no? Pablo impidió a Tito, en otra carta, a Tito le impidió circuncidarse a él, porque Tito era de padre y madre gentil. Él no necesitaba ser circuncidado. Los judíos no tendrían problema en que Tito estuviera circuncidado. No tenía problema Tito de esa forma. ¿Por qué? Porque era de padre y madre gentil.
Pero Timoteo sí, porque iban a decir, oye, ¿cómo es que Timoteo es de madre judía y por qué no está circuncidado? Bueno, para ellos era una parte muy esencial. Como Timoteo, quizás por causa de los judíos en aquellas regiones, dice el texto, que tenía que circuncidarse. Ahora en nuestros tiempos, ahora lo quiero aterrizar a nuestros tiempos, la circuncisión no es una piedra de tropiezo para nadie, ¿verdad? No pasa nada. Pero quizás la bebida pudiera hacerlo. He escuchado en algunas iglesias a pastores que no ven mal que tomen una copa o dos. Agárrense, yo tampoco. Yo tampoco. Pero dice Pablo que ha decidido que públicamente no lo haría, precisamente para evitar ser piedra de tropiezo para alguien, hermanos. No lo haría, no lo haría. Como no te pondrías algún tipo de ropa, que ese tipo de ropa pueda ser piedra de tropiezo para que otras personas crean en Cristo Jesús. Ay, mira, según dice que es cristiana y trae la minifalda y casi, ¿no? Bueno, mira, según dice que es cristiano y se anda cayendo de tanta bebida que trae encima, de tanto alcohol. Digo, el alcohol por naturaleza es medicinal, el alcohol, pero dependiendo los grados que traigas de alcohol, ¿verdad? Por dentro, ¿verdad? Porque hay exceso del alcohol, ¿no? Por ejemplo, conciertos de música secular, ¿no? Donde hay el reggaetón, ¿no? Donde tú sabes que allí va a haber un espectáculo X y que alguien te vea, que entras tú allí, puede ser piedra de tropiezo. Siempre en la pregunta regular o más común es, ¿está prohibido ir o no? Entonces yo les voy a decir esto, hermanos, sáquense de la cabeza la palabra prohibido. Eso no debería ser la pregunta en esencia. La pregunta es si esto puede ser piedra de tropiezo, si yo voy a abstenerme por amor al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Esa es la pregunta, esa es la respuesta y esa es la pregunta que debe de ser. Cada vez que yo me compro una vestimenta, cada vez que yo me compro un coche, ¿no? Cada vez que yo me compro algo que tenga en cierta forma que lucir, yo tengo que ver si eso, lo que yo traigo, va a ser piedra de tropiezo o no, ¿verdad? Digo, no es malo, o sea, no es malo ciertas cosas. Tampoco no caer en el extremo. Ay, no traigan pantalón, que pues, cálmense, no pasa nada, ¿no? Pero la cuestión es que, ¿cómo traes tu pantalón? ¿No? Hay unas personas que traen falda y falda muy larga y tú dices, no, sí, pero la traen más entallada, sí, todo, que la silueta de la mujer se deja plasmar. Es que en realidad, hermanos, esto va más profundo, va a otro nivel, a otra dimensión. Por ejemplo, los pastores que tienen casas muy lujosas, ¿no? Coches muy lujosos, Audis, no sé qué tantos coches, rentan casas de 50,000, 100,000 pesos ahí en las lomas, y todo esto pudiera ser malo, pues tal vez no, pero algunos hermanos dirían, miren, ahí van todos nuestros diezmos, todas nuestras ofrendas, ahí van, ¿no? Miren cómo se viste, ¿no? Miren, puras marcas traen, ¿no? Entonces, hermanos, están pasando muchas veces por alto están pasando la conciencia de la gente, la conciencia de los hermanos. Porque pudiera ver que en la iglesia hay personas que no tienen dinero, hay personas que se han quedado sin trabajo, hay personas que les ha costado trabajo después del COVID recuperar su trabajo y tienen necesidad y no se les ayuda para nada, ¿no? Y por eso muchos se debilitan. Y eso me indica que estas personas esas personas no han entendido que por amor al Evangelio. Miren, el Señor Jesucristo, cuando Él vino,
Él fue el rey de reyes y y sigue siendo el rey y señor de señores. Pero ¿dónde vino a nacer? En un pesebre junto a los animales. Él pudo haber dicho, ok, vamos a instalarnos en el mejor hotel de Judea, de Jerusalén. No. Incluso hasta les dijo a sus discípulos, miren, si ustedes quieren irse, pues váyanse, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesús, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces muchos dicen, no, al día de hoy Jesús estaría en las grandes ligas, en los Facebook, tendría millones de seguidores. A lo mejor ni tendría nada de eso, hermanos. No tendría, porque en aquel tiempo él tuvo lujos, o había muchos lujos de los césares, de los reyes, pero pese a eso nunca quiso agarrar nada de eso. Pablo estaba dispuesto a abstenerse de lo que fuera para evitar que alguien no llegara a creer en el Evangelio de Cristo. ¿Estamos nosotros tan dispuestos a revisar nuestras vidas y ver qué puede ser piedra de tropiezo para un hermano de conciencia débil? ¿Estamos dispuestos a revisar eso? Híjole, creo que no voy a hablar de esta manera. Creo que voy a corregir mi forma de ser. Creo que voy a corregir mi forma de vestir. Creo que voy a corregir mi forma de muchas cosas. ¿Por qué? Precisamente por amor a un hermano de una conciencia débil. Pero hay que enseñarle al hermano también. Hay que enseñarle la palabra de Dios para que vaya creciendo. Pablo estaba consciente de que ahora el segundo gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que Él dejó dice: amarás améis a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hay que hablarle para salvación, tendrías que hablar primero de darle ese amor por el Evangelio, ese amor por su alma. Dice, amarás a tu prójimo. Tu prójimo no es tu mejor amigo. Tu prójimo no es tu pariente, el más querido, el más consentido. Tu prójimo es cuando salimos y vemos a una persona. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Porque si no hubiera dicho, amarás a tu esposa, que lo dice. Amarás a tu esposo, que lo dice. Amarás a tus hijos, que lo dice. Amarás a tus padres, que lo dice. Pero dice aquí enfáticamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que Pablo se está refiriendo, y por eso le manda a Timoteo a circuncidarse. Claramente dice el texto, por causa de los judíos de aquellos lugares. Creo que esa explicación a lo mejor, más profunda se la dio Pablo a Timoteo. La mía es sencilla, pero yo creo que Pablo sí le dio una explicación muy profunda a Timoteo. Pablo perdió a Bernabé, como lo dijimos, pero Dios, que todo lo sabe, que nos lleva a la delantera, sabía que Pablo necesitaba un Bernabé, que aunque Dios es capaz de ministrarlo como lo hizo de manera muy personal en la vida de Pablo, Dios con frecuencia, escúchenme esto, hermanos, Dios con frecuencia hace las cosas con instrumentos humanos. Contigo, conmigo, hace las cosas con instrumentos humanos. Ahora, Dios trae a Timoteo al lado de Pablo, y cuando leemos que la palabra habla de Timoteo con relación a Pablo, podemos ver que Timoteo fue la más grande bendición para Pablo, que Dios pudo traerle a Pablo en reemplazo de Bernabé. Escucha lo que Pablo, busquen en 1 Corintios capítulo 4 versículo 17. Lo que Pablo dice de Timoteo a los corintios. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Ahí en la pantalla aparece, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Cuando le llama a Timoteo, no simplemente hijo, sino le llama mi hijo amado, porque es muy diferente, ¿verdad? Es mi hijo, es mi hija. Pero ¿qué tal cuando le dices, es mi hijo amado? O sea, como que tiene un énfasis muy preciso
de lo que aborda tu corazón hacia esa persona, en este caso hacia el hijo, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, no simplemente eres mi hijo, sino mi hijo amado. Esa es otra relación. ¿Han escuchado que los papás tienen hijos consentidos? ¿No? Ah, sí, porque es tu consentido. A él sí le preparas, a él sí le haces, a él sí le dices, a él sí lo procuras. Bueno, Pablo tenía no a su hijo consentido, pero sí un hijo amado en el Señor. Y es lo que Pablo menciona de Timoteo, que él es fiel al Señor. Vean, no es fiel a mí, sino es fiel al Señor. Y como es fiel al Señor, y yo también, él enseña los caminos de Dios de igualmente que yo los enseño. ¿Sí ven la gran diferencia, hermanos? ¿Me pueden decir amén? No se habla mucho de Timoteo, habla mucho de Pablo, pero ¿sabes qué? Humanamente Pablo jamás pudiera hacer lo que hizo si no estuviera Timoteo a su lado. Si se dan cuenta, Pablo es el que sale a renombre. Pablo es el que está en las grandes ligas, por así decirlo. Timoteo está muy debajo lo trata como joven precisamente, lo trata como aviva el fuego en tu corazón, lo trata así, pero les aseguro que Pablo no hubiera hecho lo que hizo al lado de Timoteo. Así es que Timoteo estuvo dispuesto como que a hacer el segundo plano en la vida de Pablo. Y siempre hay personas que están abajo, pero que creen que esas personas que están arriba no pudieran hacer nada si no estuvieran abajo otras personas. No pudieran hacer nada. Y podemos ver lo que sucede en todo esto. Así es que para mí entender lo que Pablo estaba haciendo, de todas las personas que colaboraban con Pablo, tenía a él solamente a Timoteo, por así decirlo, que tenía el mismo sentir que Pablo, que solo Timoteo le hubiese podido servir como un hijo amado, como lo expresa Pablo, para servir como a un padre. ¿Qué necesitamos, Pablo? No, necesito que vayas a Corinto. Va, sí, a ver, tengo en mi corazón llevarles esta palabra. ¿Cómo ves, Pablo? Ah, perfecto, estamos en el mismo sentir, en la misma sintonía y todo esto, ¿sí? Es como que el corazón de Timoteo latía con el de Pablo, ¿no? Y Timoteo, pues sabemos que tenían caracteres diferentes. Así como Bernabé y Pablo tenían caracteres diferentes, así también Timoteo y Pablo tenían caracteres diferentes. Por eso, al ver a lo largo de las escrituras esas personalidades tan distintas, Timoteo probablemente era tímido, pero Pablo era como una flecha que llevaba todo por delante y penetraba. Estos hombres distintos, Dios usa, hermanos. Timoteo se preocupaba por el otro, dice el texto, y en este caso por los filipenses tenía un deseo genuino por los intereses de Cristo, ¿sí? Igual que Pablo. Timoteo trabajaba con los demás como haciendo equipo. ¿A cuánto les gusta trabajar en equipo? ¿A cuánto les gusta? Levanten su mano. Bueno, a Timoteo le gustaba trabajar en equipo, ¿no? Le gustaba allí hacer equipo y vamos a hacer esto, vamos a organizar esto, y que de repente, bueno, Dios toma nuestras vidas, Dios trae a nuestras vidas, Dios toma nuestras vidas, las entreteje nuestras vidas como hilos de oro, las entreteje, forman precisamente, formando el carácter de Cristo en nuestras vidas, y así va luciendo tu vida, así va luciendo. ¿Qué qué lucimos el día de hoy nosotros en nuestra vida? ¿El carácter de Cristo o otra cosa? ¿Tú eres de los hilos de oro de Dios o tú eres de otros tipos de hilos? Y así entreteje Dios desde la perspectiva por encima del sol, o sea, desde su presencia Dios entreteje las vidas. Dios envía gente a tu lado, pero Él no lo hace indiscriminadamente, Él lo hace intencionalmente, que Dios pone a nuestro par personas
Porque Dios conocía, en este caso, Dios puso a Timoteo al lado de Pablo, ¿sí? Porque conocía que Pablo necesitaba a un Timoteo ahí. Pero diríamos, bueno, pero también ¿se acuerdan quién iba ahí? Iba Silas, ¿se acuerdan? Pero también iba Lucas, el historiador. ¿Por qué necesitaba precisamente a Timoteo? Bueno, Dios sabe los caracteres y Dios, en la hora final, antes de que fuese Pablo decapitado, la única persona que quedaba a su lado era Timoteo, en quien él escribe en su segunda carta de Timoteo 1:6, y esa fue la última palabra de Pablo, y luego vino la decapitación de Pablo. Por lo cual le decía Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Y esto nos da a entender que Pablo se postula como que él ordenó a Timoteo para el ministerio, porque le dice: aviva el fuego, no lo dejes de apagar, ¿no? Inmediatamente después le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.